produce mientras se produce la división, pero antes se producen más organelas. ¿Está? Entonces, primero duplica sus organelas, todas las estructuras celulares. Después, en la etapa que sigue, siempre en el premitótico, todavía no en la mitosis, se forman dos usos mitóticos. Nosotros habíamos visto, si se acuerdan, que una de las cosas que formaban los microtúbulos eran los centrosomas, que era una estructura como en T, era una T de dos microtúbulos enfrentados, cruzados, perpendiculares. Bueno, esos eran los centrosomas, que a partir de ahora pasan a ser como puntos de origen o final, en el cual los centrosomas se organizan en dos extremos de la célula. Todavía no empezó la mitosis. Lo único que hicieron fue organizarse, ¿sí? Así como la cantidad de organelas se van a producir para tener la misma cantidad de cada lado. Estos centrosomas se ubican en los extremos, ¿sí? Y forman lo que recibe el nombre puntual de usos mitóticos. ¿Está? ¿Qué son los usos mitóticos? Son centrosomas con microtúbulos. Esos centrosomas, ¿sí? Con microtúbulos forman como rieles. ¿Está? Esos son los usos mitóticos. Centrosomas con microtúbulos forman los usos mitóticos que van a servir como guías para que las organelas vayan de un lado y del otro. ¿Sí? Sirven como para guiarlas. O venir para acá o venir para acá. Esos son los usos mitóticos. Son centrosomas con microtúbulos. ¿Está? Esos usos mitóticos, así organizados como tal, después de la división desaparecen y la célula sigue cumpliendo su función normal. El centrosoma queda como origen de los microtúbulos. Los microtúbulos, se acuerdan que eran estructuras que ayudaban a que la célula mantenga su forma y su elasticidad y su estructura. En ese caso, ese es el periodo premitótico. Por el lado del citoplasma, por el lado del núcleo, dijimos, se dividían en dos, ¿sí? Habían una célula con el doble cantidad de cromosomas. Y llegamos a la fase M, o fase de mitosis, o la mitosis. En este caso vamos a hablar de la mitosis, después vamos a hablar de la meiosis, ¿sí? En la cual la mitosis tiene la característica de, primero, que se producen las células somáticas, y segundo, que da como resultado dos células idénticas, dos células iguales, tienen las mismas características, tienen las mismas organelas, tienen el mismo citoplasma y tienen el mismo núcleo. Dijimos que esa fase G2, ¿sí? Era cuando se había dividido los cromosomas y se habían duplicado. Entonces, estas células que van a nacer con la misma cantidad de cromosomas que la madre, que la célula original, tienen 46 cromosomas. Ese es un número diploide. ¿Se acuerdan? Que teníamos células diploides y células haploides. Diploides son las que tienen 46 cromosomas o 23 pares, y las haploides las que tienen 22 cromosomas más un cromosoma sexual. ¿Se acuerdan de eso? Bien. En este caso la mitosis va a dar dos células hijas, nada más. ¿Están? Iguales en características y en función. Entonces, el mitosis o fase M es el periodo en el que se empiezan a dividir todas las organelas y estructuras celulares en dos sectores opuestos. Entonces tenemos una célula que va a empezar su división. Ya hubo una preparación, ya hubo duplicación de ADN y formación de nuevas organelas. Entonces, lo que sucede es que se forman los usos mitóticos, que eran cuando los centrosomas, ¿sí? Se ubicaban como en dos polos, ¿sí? Por microtúbulos, y van a guiar a todas las organelas a que vayan a sus extremos. Entonces, los usos mitóticos también se ubican en los extremos, ¿sí? Y la mitosis termina con la partición del citoplasma. Pregunta de examen: citocinesis, nombre propio. ¿Qué significa citocinesis? Partición o separación de la célula. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bien. La mitosis termina con la citocinesis. ¿Qué quiere decir la citocinesis? Cuando se produjo la separación total de la célula. ¿Se entiende? Cuando la célula se dividió totalmente. Eso es la citocinesis. ¿Está? Y ahí termina la fase M.
Bien, ahora la mitosis, como tal, presenta varias etapas. Esto acuérdense por lo menos de memoria. También les voy a preguntar en el examen, por lo menos sepan las fases, ¿sí? Entonces, si yo le invento una palabra como árbol fase, van a saber que es mentira, ¿está? Entonces acuérdense cuáles son las fases de la mitosis, ¿está? La profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Son todas etapas que producen cambios en los cromosomas, ¿está? Estos cromosomas son idénticos para las dos células hijas, ¿sí? Las células son exactamente iguales, ¿sí? Y los cambios que se producen son para las dos células, ¿está? Entonces, las etapas de la mitosis tenemos profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Y por último, termina la mitosis cuando se produce la citocinesis, que es la separación total de las células en dos células. ¿Está? Ahí terminó la célula, ¿sí? Ahí dejó de existir la célula original. Ahora son dos. Bien. Esto es muy fácil acá.